Hola, hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo están ustedes? Sí, ya me conocen, soy Gustavo Fernández, y junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, hacemos, como siempre, Al Filo de la Realidad. Este espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Contento de estar nuevamente generando un espacio sobre un tema que sé que va a interesar a muchos de nuestros oyentes. Los nuevos y los veteranos, la gente que recién se entera que esto que llamamos Al Filo de la Realidad existe, los fans, los incondicionales, los mecenas que con su pequeño pero tan cálido aporte económico acceden a un podcast extra. El último podcast extra sobre el autismo ufológico generó bastantes comentarios interesantes, aún dentro del número de mecenas, que por supuesto es más limitado que el de seguidores abiertos, ¿no? De Al Filo de la Realidad. Saludando también a las emisoras que retransmiten Al Filo de la Realidad, Edenex y la Radio de la Historia y el Misterio, ambas en España, Radio Vox en Texas, Estados Unidos, OVNI Argentina en la provincia de Corrientes. A todos, a cada uno, gracias, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Yo por lo menos preparándome ya en pocos días, muy pocos días después que ustedes estén escuchando este podcast, partiendo nuevamente en plan de actividades, de difusión, en este caso a Brasil, donde junto al querido amigo Sandro Oliveira y su esposa Icasi, en su paradisíaco sitio Conventina, ahí en São Roque, cerca de São Paulo, vamos a llevar adelante un par de actividades, una formación de guía de temazcal y un taller sobre técnicas parapsicológicas de armonización de viviendas y comercios. Y regreso de ese viaje y en pocos días, tengo unos muy pocos días, iba a decir descanso, no, todavía no llega el periodo de descanso, si es que uno se lo permite como tal, y parto ahora sí a España, ¿no? Estaré allí en Navarra, dictando una conferencia y actividades en Pamplona, formaciones temazcaleras, retiros de chamanismo tolteca, bueno, todo eso que ustedes van a escuchar sin ir más lejos en las promos que ocupan los cortes publicitarios de Al Filo de la Realidad. Y luego seguirán otros viajes, otras actividades, otras investigaciones. Tenemos, luego de... Les cuento una investigación, bueno, hice alguna mención en otros podcasts, pero una de las investigaciones que tengo pensadas para este año llevar adelante es estudiar nuevas alineaciones megalíticas de culturas desconocidas en el territorio de lo que actualmente es la República Argentina, en este caso en el sur de la provincia de Buenos Aires. Luego que con los chicos del proyecto Zona Uritorco coronamos el descubrimiento de alineaciones megalíticas de una cultura que no existe en la historia y en la arqueología oficial de nuestro país, en la zona del Valle de Punilla, casi al pie del mítico Cerro Uritorco, y que ya hemos reflejado en podcast, en videopodcast, en artículos y en otras publicaciones. Vamos a por más. En mi caso particular, bastante convencido que hubo quizás una migración cultural que atravesó Sudamérica y fue dejando huellas interesantes en el terreno. No solo esta que señalaba en la provincia de Córdoba, en Argentina, sino la que acabo de mencionar, que nos alertaron y documentaron que existiría en el sur de la provincia de Buenos Aires. Uno tenía que preguntarse si no hay otras huellas de este tipo. Hay algo interesante que mis pocas luces no terminan de iluminar, y aquí acudo tal vez a la reflexión de muchos de nuestros oyentes que puedan indagar, aportar o especular creativamente. Existe, y hablo de Sudamérica por tratarse de un territorio que he transitado bastante, pero entiendo que tal vez estas reflexiones se apliquen a cualquier otro continente. Anomalías arqueológicas
totalmente fuera de contexto. La que mencionaba del Uritorco es una de ellas. Los túmulos, los extraños túmulos en la zona conocida como Hilo de Vida, en la República Oriental del Uruguay. Les hago una breve descripción, aunque en nuestro canal en YouTube, que les recomiendo visitar, hay mucho material. Estamos tratando de remozar el canal en YouTube. Yo sé que ustedes se me están escuchando, es que son fanáticos oyentes de podcast y tal vez tengan cierto remilgo de YouTube, sobre todo porque YouTube se ha infectado con una plaga de producciones audiovisuales que pueden ser entretenidas desde el punto de vista de la dinámica gráfica, pero poco sustanciosas investigativamente, ¿no? Pero visiten nuestro canal de YouTube. Además nos hace bien que se sumen más visitantes al mismo, y mejor si tocan el botón correspondiente y se suscriben al canal, porque lo hemos remozado y le estamos agregando mucho material. Y también es un buen depósito visual que complementa temáticas que tratamos aquí en el podcast. Por ejemplo, la que acabo de mencionar. Vayan a un viejo videíto que encontrarán, hecho con el escaso medio técnico que uno disponía en ese momento, de mi propio relevamiento en esta zona. Pongo en contexto nuevamente, decía, para quienes desconocen, aunque los invito y vayan, vean el material. Hay un paraje en Uruguay que se conoce con el nombre de Hilo de Vida. Hilo de Vida, una pequeña corriente de agua. Supongo que el nombre es dado, aunque nadie supo aclarármelo, pero creo que está implícito en que ante el páramo donde se encuentra ese mínimo hilo de agua, evidentemente es garantía de supervivencia, seguramente en tiempos de la colonia, o vaya a saberse aún antes de la conquista. Entonces, de ahí el nombre que el lugar. Cerca de la ciudad de Minas, no de Minas Gerais, Brasil, sino de Minas, en Uruguay. Bien, en una quebrada, porque el terreno tiene ondulaciones marcadas e interesantes, se han encontrado una serie de túmulos de piedras. Esto es interesante, de roca común, de roca granítica en parte, calcáreas otras, pero que tienen incrustaciones de cuarzo en forma helicoidal desde donde se supone estuvo el extremo superior. ¿Por qué digo donde se supone? Porque de los, creo recordar que eran 50 y tantos túmulos que se han encontrado hasta ahora, solo uno se ha conservado entero, ¿no? Y aparecen estas incrustaciones, son trozos de cuarzo que desde el extremo superior a la base se van desenrollando en forma helicoidal alrededor de la forma troncocónica que tiene el túmulo, oscilan entre 2 metros y 2 metros y medio de altura. Bueno, estos se encuentran ubicados, no tienen un orden inconscierto discernible, no responden a una orientación geográfica o cardinal, no están ni siquiera dispuestos en una línea recta, o cuando menos una línea recta exacta. Podemos especular otras ideas que tienen que ver con el aprovechamiento o el conocimiento de energías telúricas. Muchos de ellos han sido derruidos por los mismos habitantes de la zona a través de los años, de los siglos, bajo la tonta presunción de que podrían ocultar algún tipo de tesoro. La arqueología, la incipiente arqueología uruguaya ha especulado que pueden estar marcando tumbas. Sin embargo, no se ha hecho ninguna investigación y no se ha prospeccionado en el subsuelo bajo los túmulos para demostrar, más allá de lo especulativo, si realmente cumplían la función de tumbas. Y si es un hecho, y eso lo comprobé yo cuando visité el lugar junto con él, queridísimo amigo y casi un hermano de la vida, Jorge Guaraglia, ¿no? Que visitamos el lugar, junto a mi hijo David, anduvimos los tres, de curiosos expedicionarios por la región, y buena ocasión verle a Jorge, un enorme abrazo. Y con Jorge observamos, y el propietario de la finca, porque es un terreno privado, nos señalaba, en algunos de ellos evidentemente habían golpeado rayos durante alguna tormenta eléctrica.
Entonces aquí estaba también la suposición, insisto, también especulativa, si podrían haber fungido la tarea de pararrayos o quizás ex profeso adrede atraer, vaya a saberse con qué fines de aprovechamiento energético, el rayo hacia los mismos, ¿no? Y bueno, y recuerdo que estuvimos divagando amigablemente sobre la relación de esta hipotética función atractora de rayos y el cuarzo. Bueno, pero el tema es que no hay un horizonte cultural que defina el porqué de esos túmulos. ¿Mm? Entonces cualquiera dice cualquier cosa, desde los que dicen que fueron mojones demarcatorios de límites de terrenos hechos hace un par de siglos, sin ninguna prueba, sin ninguna crónica de esa época, que documente, por ejemplo, que alguien lo hizo o ha tenido conocimiento, hasta quienes, siguiendo antiguas escuelas de pensamiento iniciático en Uruguay, yo ya he dicho que Uruguay es un país hermoso, ¿no? El paisito, como le dicen sus habitantes. Es un país hermoso porque además de pequeño, linda gente, país. Ya sé que los uruguayos que me están escuchando van a decir, no, Gustavo, no exageres, no es así, no, sí, es así, por lo menos comparado con Argentina. Un país limpio, serio, ordenado, gente responsable, cuidadosa, atenta y lindo, agradable. No tendrá la cordillera de los Andes, no tiene la selva amazónica, no tiene las cataratas del Iguazú, no tiene los glaciares, los hielos continentales patagónicos, pero es tan lindo, tan querible. Y además es muy interesante por la historia y el presente esotérico del mismo. Yo creo que Uruguay debe ser uno de los países del mundo con más porcentual de gente volcado al misticismo y al esoterismo del planeta todo. Alguien me lo dirá, no, la India lo supera, sí, bueno, está bien, pero hablemos del hemisferio occidental. La cantidad de sociedades esotéricas, institutos, logias, de hecho, bueno, hemos dedicado muchos espacios a Piriápolis, una ciudad literalmente construida por un alquimista y esoterista, Francisco Piria, de su apellido el nombre, Piriápolis, que volcó alegóricamente, simbólicamente, metafísicamente en la ciudad que fundó sus propios conocimientos. O sea, hay una parte de Piriápolis que ha crecido en tiempos contemporáneos, no voy a decir tiempos modernos porque se inaugura en 1930, que ha crecido de una manera urbanísticamente enfocada en la estética, en la funcionalidad, pero hay un casco, diríamos un casco histórico si no tuviera menos de un siglo, ¿no? Esta ciudad, que en realidad no es una ciudad, es un pueblo de 7.000 habitantes, pero tiene las comodidades y el atractivo urbanístico de una ciudad, seguramente a la que llegará pronto a ser. Y toda su construcción principal, todas sus principales edificaciones, parquizaciones, trazado de avenidas hechas bajo la mirada atenta de Francisco Piria, tienen una razón de ser simbólica. Tanto es así que si ustedes ven, pueden revisar nuestros podcasts, nuestros videos, nuestros artículos en nuestro portal alfilodelarealidad.com, ¿no? Donde estuve tantas veces, ya caminé Piriápolis y tomé nota y de la mano de Carlos Rodríguez, un esoterista conspicuo de la misma, que me estuvo develando muchos de sus secretos, de Jorge Guaraglia otra vez, el querido Jorgito, que fue quien me hizo pisar esos recovecos iniciáticos de esa ciudad. Y eso existe y se sostiene y se mantiene, y tiene una historia viva, esotérica, precisamente por esa naturaleza profundamente iniciática del pueblo uruguayo. Entonces hay un conjunto de escuelas esotéricas que le asignan a esos túmulos, no me olvidé de lo que estábamos hablando, uno envejece pero no declina todavía, que sostiene que en realidad es como una especie de resabio, yo ni siquiera diría arquitectónico, en todo caso tecnológico, desde su mirada, de civilizaciones antiquísimas que vivieron en tiempos preatlántidos, no preatlánticos.
preatlánticos. Todas esas son especulaciones, todas interesantes. El tema es que está ahí. Y como nadie puede contextualizar históricamente al Stonehenge brasileño, ¿no? Este círculo de menires y de piedras de tan extraña y llamativa forma en Calzoeni, en el estado de Amapá, en Brasil, o los menires de Quillusara, en Ecuador, que hemos recorrido con otro hermano de la vida, José Luis Garcés, y con un grupo de queridísimos amigos y amigas que siguen formando el Grupo Operativo Tallos, nuestro grupo de actividades investigativas en Ecuador. Nadie explica esos menires, esas avenidas de agujas de roca levantadas al cielo, totalmente artificiales, que se encuentran en el sur de Ecuador y que no encajan en ninguna mirada. Bueno, de todo esto hay mucho para seguir investigando, y donde me devano los sesos y acudo también a la reflexión que puedan aportar ustedes, mis oyentes, es cómo encajarán todas estas piezas, cómo encaja, en qué contexto. En el caso de Ecuador, he formulado, lo he dicho en algún podcast, yo estoy convencido de que hubo una civilización pretérita desconocida en esa zona. Quillusara lo pone en evidencia, el gigante de Loja lo pone en evidencia, la cueva de los Tallos, los petroglifos de Catayo, hay un montón de evidencias. Pero se derramó, tienen contacto con quienes hicieron el círculo de menires en Calzoeni. Recientemente se ha descubierto una civilización, los restos de una civilización que supo ocupar la Amazonia, y hoy vamos a tener que volver a hablar del Amazonas, ¿no? Con el tema de este podcast. ¿Cómo articula con eso los alineamientos megalíticos más al sur, en lo que actualmente es Argentina? ¿Cómo articulan los túmulos de Uruguay? ¿Cómo articula todo con todo? Y he tenido una semana relativamente tranquila y me puse a escuchar podcasts, especialmente españoles, sobre misterios y a ver streaming y grabaciones en video en difusores de youtubers, fundamentalmente argentinos y mexicanos. Y tengo que decir que he regresado de esta semana enormemente decepcionado. ¿Qué grado de chabacanería, de mediocridad, de alcance intelectual más cortito que muleta de cocodrilo que presenta el panorama del misterio? De los podcasts de España hay, por supuesto, algunas excepciones, y no voy a dar nombres porque caen en el agravio, perdonen la expresión, en el puterío barato, en el chusmerío, en el quítame de aquí esas pajas que de una mediocridad y de una pedantería, ¿no? Porque escucho podcasters que se creen muy intelectuales, muy críticos, muy racionales, que tal vez se dedican al mundo del misterio, pero tienen todo el derecho de hacerlo desde la crítica negacionista, pero desde la descalificación del otro, porque simplemente piensa distinto, desde ventilar pelotudeces propias y ajenas, porque fulano se peleó conmigo y yo dejé de hacer este podcast porque Mengana primero sí estaba muy bien en mi grupo, pero después tuvo una relación tóxica y se fue con el podcast de Sutano, de youtubers mexicanos, argentinos, decía que sí, todo es, ¿qué puedo presentarte más sensacionalista? Te voy a mostrar, te voy a revelar los secretos que las élites le ocultan al mundo. Ajá, y a vos te dejan revelarla, pedazo de idiota. Es decir, yo no sé en ese punto quién es más idiota, ¿no? Si el que lo dice o los que dicen, pero viste el video de fulano, está revelando el secreto, y sí. No, es que dicen algunos, ¿no? Las élites son conscientes, las élites, perdón, son conscientes, lo dejan que lo revele por un primado negativo. Vino que se puso muy de moda el término, de que, sí, no empecemos con esas estupideces. También puede ocurrir que las élites lo dejen porque dicen, qué ganso, mirá las estupideces que dice.
También permítanme especular, es posible que las élites lo dejen porque dicen, mejor que la gente siga a ese idiota, así se distrae y va en otra dirección, y también es posible que las famosas élites no existan. No estoy diciendo que no existan, digo, tenemos que permitirnos razonar todo y presentar evidencia de lo que decimos. Miren, estoy reuniendo material para hacer un podcast más adelante sobre la famosa organización llamada Cabal, ¿no? Vieron que últimamente yo la mencioné en algún podcast hace 3, 4 años, cuando empezaba a asomar el término, y hay gente que dice, sí, no, porque la Cabal es una organización satánica, pedófila, judeo-masónica. Yo digo, hay una forma de racismo, de nazismo intelectual, que está empezando a imponerse, que creo que es tan peligroso como intelectualmente era el nazismo a principios de los años 30, porque yo no recuerdo que a principios de los años 30 era cool ser nazi. No nos hagamos los distraídos. Era cool. Aquí en Argentina, vamos, que la mayor concentración, la mayor manifestación nazi fuera de Alemania fue en el 38 y fue en Buenos Aires, cuando llenaron el Luna Park con 15.000 asistentes. Y en Brasil, y en Colombia, y en Chile. O sea, no silbemos y miremos para otro lado, ¿no? Entonces, porque por un montón de razones, insisto, ser un intelectual nazi a principios de los 30 da cierto lustre social. Ya sabemos cómo siguieron las cosas. Bueno, y yo percibo que esta idea de execrar el supuesto complot judeo-masónico va por el mismo sentido. Y en mi espacio Ganando Amigos, habitual en este programa, va a haber más de un oyente que me está escuchando en este momento y va a decir, no, Gustavo, por favor, ¿cómo vas a negar que el complot judeo-masónico existe? Denme pruebas. Pero pruebas no conspiranoicas, denme pruebas conspiracionistas. Saben que al término no le tengo tirria, pero no conspiranoicas. ¿A qué me refiero? Denme pruebas, no hagan como... Publiqué en redes sociales una especie de llamado a la colaboración. Un comentario, alguno de ustedes lo tiene que haber leído. Miren, estoy reuniendo información sobre la Cabal, vamos a ver qué es cierto. El que quiera aportar algo me acerca, pero por favor, argumentos o fuentes, o sea, no zaraza, no guitarra, no verso, no sanata. Para quienes no entendieron los términos, que evidentemente no son sudamericanos, lo traduzco. No palabras sin sentido. Fundamentemos, por lo menos una construcción argumental coherente. Y encuentro respuestas como, bueno, ya no son conspiraciones, son hechos. Está bien. Y para vos es una creencia, no una evidencia. Porque cuando yo digo, bueno, hay que es largo de explicar, ahí no me estás diciendo nada. Alguien que me dice, y hay que darse cuenta, Cabal, el diablo. Bueno, ya empezamos con esos y no es prueba de nada, pero esa gente está totalmente convencida. Y ahí viene atrás los judeos masónicos, que en definitiva es una judeofobia y es un desconocimiento absoluto de lo que es la masonería. No me vas a negar, Gustavo, que los masones estuvieron implicados en golpes de Estado, en caída de gobierno, la propaganda DUE, López Rega, Perón en Argentina. Esperen. No fue la masonería, fueron masones, fueron grupos de masones. También puedo reivindicar grupos de masones que han hecho cosas maravillosas. Y tampoco caería una tontería si dijera la masonería es bella por cosas lindas que hicieron 10 masones. Son individuos, somos individuos. ¿Los ufólogos somos todos idiotas? No, algunos lo somos y otros no lo serán. Me pongo el sello antes que alguien me lo ponga, ¿no? ¿Los argentinos somos todos pedantes? No me hagan caer en el chiste fácil y que respondan sí, no, bueno, tenemos esa cosa, pero no lo son todos los argentinos, qué sé yo, lo de siempre, ¿no? Entonces esas generalizaciones y bueno, ya después el rollo y los protocolos de los adhesión, bueno, ya saben para qué lado vamos. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Entonces encuentro youtubers del misterio que la cuestión es show para atraer o como ya dije en algún momento, estos cenáculos
de 4 o 5 ufólogos que se juntan por acá, que se creen los grandes genios de la ufología, versus los 3 o 4 del otro grupo. En un punto me tienen los huevos al plato. Perdonen que lo diga en arameo. ¿Cuánto y dónde está el aporte original de investigación, no? Algún dato, qué sé yo. Ustedes me dirán, y voy a la pausa, a la primera pausa. Y bueno, y Gustavo, y todo esto, no quería contarles nomás. Gracias por la catarsis. Vamos a lo nuestro entonces. Vamos a hacer una pausa, chicos. Cuando regresemos, ¿sí? El tema que nos convocaba, Yakumana, Titanoboa, Napitahu. ¿Existen serpientes monstruosas aún en el Amazonas? Aquí en Al Filo de la Realidad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Tercera formación de guía de Temazcal en Brasil. Del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo, organizado por Sitio Coventina. Vamos a trabajar 3 tipos de temazcales, 2 terapéuticos, temazcal de meditación de etapas de vida, temazcal de cuecuellos y temazcal guerrero, pero también todas las enseñanzas, recomendaciones, transmisión de sabiduría ancestral dentro y fuera de la ceremonia de temazcal. Tercera formación de guía de temazcal en Brasil, del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo. Una ocasión única para quienes desean conocer desde lo intelectual, desde lo transmisible por la experiencia, qué es el chamanismo y la sabiduría tolteca. Una conferencia pública de entrada totalmente gratuita que dictaré en Pamplona el 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas. La idea es que aquellas personas curiosas por estos conocimientos ancestrales, pero que no tienen la oportunidad o la decisión de participar, de sumarse a ninguna vivencia de las que ofrecemos en nuestra gira, puedan acercarse y escucharme, acompañarnos a través de las imágenes y los videos en qué consiste realmente el conocimiento mexica tolteca. ¿Qué es lo que este conocimiento ancestral tiene para ofrecer al hombre y la mujer contemporáneos? Conferencia en Pamplona, España, gratuita, chamanismo y sabiduría tolteca, jueves 9 de mayo, 6:30 de la tarde. Busca los contactos para informarte e inscribir tu asistencia a través de las redes sociales.
Atención España. 10, 11 y 12 de mayo de este año 2024 estaré nuevamente en esa bellísima tierra, más concretamente en Navarra, en proximidades de Pamplona, con una nueva formación de guías de Temazcal, con la organización de los queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Joseph González. Estaremos trabajando de manera intensa durante 3 días, levantando fuego, levantando inipi, celebrando 3 temazcales en las 3 jornadas. Aprendiendo las distintas limpias espirituales, las indicaciones y las precauciones, cantos, meditaciones y sobre todo, intensa vivencia compartida. Nueva formación de guía de Temazcal en España, esta vez en Navarra, 10, 11 y 12 de mayo del 2024. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en Al filo de la realidad. Bueno, ¿por qué este tema? Alguien dirá, bueno Gustavo, pero si siempre señalás que Al filo de la realidad trata de aportar algo original, ¿qué tenés para aportar de original? No me encontré con ninguna sucuriyú gigante, por ejemplo, ya les voy a hablar de la sucuriyú, y mucho menos con la yacumana, si bien de la yacumana o yacumana, como dicen en algunas regiones, término muy común en Ecuador, en el sur de Colombia, buena parte del Perú. Con la leyenda de la yacumana ya me he cruzado mucho en esas tierras. Aquí hay que entender que la historia implica aceptar en la leyenda y buscar las evidencias. Porque, por ejemplo, la yacumana es supuestamente la madre de las aguas, un espíritu, una entidad espiritual que protege los ríos del Amazonas, del oriente amazónico peruano, ecuatoriano, y por extensión la selva y la tierra. Un espíritu que cuando se manifiesta como una serpiente gigante. En algunas regiones la historia, la leyenda, más que la historia obviamente, dice que el andar de la yacumana protegiendo la selva cavó el cauce del río Amazonas. Es obviamente una metáfora. Pero también es un hecho que en esas regiones, estoy hablando especialmente del oriente amazónico ecuatoriano, ¿no? Lo que es Pastaza, lo que es Morona Santiago, bueno, buena parte de la zona de Iquitos en Perú, si bien le reconocen a la yacumana su valor mitológico, sostienen que también existe físicamente, aunque ahí empiezan a variar los nombres. ¿Recuerdan que yo les conté en una ocasión que durante nuestra travesía a la Cueva de los Tallos, cuando estábamos por salir de la misma, yo me quedé muy largo, un par de horas largas, charlando con Don Bosco, el jefe del clan Shuar y chamán del mismo clan, que son guardianes precisamente del acceso a las cuevas, al sistema de galerías. Está mal decirle cueva, ¿no? Es un sistema de galerías. Y yo he comentado algunos de los temas que he charlado, les
les conté cuando tratábamos de definir qué era desde su mirada Shuar lo que se manifestaba en la cueva de los tallos. Bueno, pero otro de los temas que conversamos en ese momento fue sobre la Napitahu, que es la expresión Shuar para una enorme anaconda de la selva. Vos me decía que la Napitahu existe, ha existido y existe, y que también es una de las guardianas de las múltiples sistemas de galerías, subterráneas por supuesto, que existen en los macizos selváticos de Ecuador. Yo creo que tanto la historia de la Yacumana, término que es quichua, como la Napitahu y la convicción de esos pueblos sobre su existencia nos remiten a la certeza histórica de la presencia de anacondas, básicamente todas las grandes constrictores de la región amazónica, son anacondas, grandes constrictores que aún quizás no han sido descubiertos. Lo cual no sería extraño, porque en lugares tan al sur, tan culturalizados y arrasados por la civilización, como por ejemplo la Mesopotamia argentina, la región donde yo vivo, no es extraño encontrar animales de gran porte. Algo que tal vez resulte poco común, yo entiendo, para los oídos europeos, no para otras regiones de América que van a saber comprender. Bueno, aquí hasta puede resultar muy extraño para los cosmopolitas oídos de nuestros oyentes de la ciudad de Buenos Aires, que tal vez habrá algunos que cuando salen de vacaciones van por carretera en automóvil a otras ciudades donde se encierran junto al mar o junto a la serranía, pero en ciudades, simplemente para salir un poco del ritmo de su ciudad. Pero ciertas circunstancias hacen que uno se dé cuenta de que la naturaleza, obligada a la retirada por el avance de la civilización, no necesita mucho para regresar. Durante el confinamiento, durante la pandemia, por ejemplo, empezaron a aparecer en zonas muy próximas a la ciudad donde vivo, sin ir más lejos, la ciudad de Paraná, pero uno tenía la información de otros pueblos cercanos, especies animales, de las cuales hacía rato que no se sabía nada. El Aguaraguazú, por ejemplo, cerca del río Uruguay. Un pequeño pueblito se llama Malabrigo, sí, como Malabrigo, pero todo junto, Malabrigo, cruzando el río Paraná, en la provincia de Santa Fe. Apareció a principios de 2021 una boa de las vizcacheras, se la llama así, porque se dedica a buscar y meterse en los túneles subterráneos de vizcacha. La vizcacha es como un coipo, como un roedor, ¿sí? Como un cuy, por ejemplo, más gordito, de gran tamaño, comestible, ¿no? Y que es el principal alimento de estas constrictores. Bueno, apareció una boa de las vizcacheras al lado de la ruta, es decir, en zona asfaltada, en zona de mucho tránsito humano, de 3,70 metros de largo. Es grandecita. El río Paraná, yo recuerdo en mi infancia, está bien, van a decir que hace una era cretácica de esto, pero bueno, en mi infancia, en el río Paraná se pescaba una especie de bagre gigantesco llamado manguruyú, del que se decía que alcanzaba los 2,5 metros de largo y que prácticamente desaparece cuando se construyen las represas de Yacyretá-Apipé, Argentina-Paraguay, y de Itaipú, Brasil-Paraguay. La pregunta es si desaparece completamente o han permanecido, porque en ocasiones se han pescado. Nosotros tenemos un tipo de raya de río como la de mar, ¿no? Igualmente peligrosa, en el río Paraná, bueno, también en el río Uruguay, pero fundamentalmente en el río Paraná. Acá le dicen chucho de río, porque chucho se le dice a los escalofríos violentos, convulsivos, y la picadura del aguijón de la cola de una raya pequeña
tremendamente dolorosa, tremenda. La gente que la ha sufrido dice que por favor piden que los duerman o que les peguen un tiro y los maten del dolor, con convulsiones, escalofríos intensísimos. Y hará unos 27, 28 años, un vecino mío pescó en el río Paraná, no muy lejos de donde estoy grabando este programa, una raya de río. La raya tiene forma romboidal, ¿bien? De extremo a extremo de aleta lateral tenía 1,80 m y prácticamente otro 1,80 m de la boca, diríamos, de las fosas olfativas en realidad, al comienzo de la cola. Agréguenle en eso la cola con el subsecuente aguijón. Quique Marzo, no me va a dejar mentir, recordará, Quique vive en la misma ciudad que vivo yo, Paraná. Bueno, años atrás vivía en una casa en plena ciudad, no estoy hablando de las afueras. Hará de esto 25 años, luego de una tormenta, en una boca de tormenta, como se dice, en un desagüe pluvial grande, en la esquina de su casa, vieron salió en los periódicos de la época, una gigantesca serpiente que ignoró de qué especie era, sin duda arrastrada por el agua de las lluvias, por los sistemas cloacales. Yo mismo, hace, ¿qué les estoy diciendo? 25, sí, 20, no, yo diría unos 32, 33 años atrás, voy a pasar unos días de acampada junto al arroyo Leyes. El arroyo Leyes es un arroyo, obviamente, que desagota en el río Paraná, en la provincia de Santa Fe, cruzando este río que separa la provincia de Entre Ríos, donde vivo, de la que se encuentra más a occidente, más al oeste, la provincia de Santa Fe. Hay un arroyo, ese arroyo no está lejos de la ciudad de Santa Fe, por otra parte capital de esa provincia, pasa por un pueblito pequeño llamado San José del Rincón y muere en el río Paraná. Bueno, me voy a pasar 3-4 días de acampada con unos amigos y el lugar que elegimos para instalarnos estaba a 100 metros de la ruta de acceso al pueblo de San José del Rincón. Muchísimo tránsito vehicular. Y una mañana temprano salgo, voy a caminar por la costa del arroyo, me alejo 50 metros del campamento y cuando paso una pequeña barranca en dirección a una playa arenosa junto al arroyo, veo, y lo habré estado viendo a mí me parecieron que era una eternidad, ¿no? Porque quedé fascinado, congelado, pero tiene que haber sido 6-7 segundos, una lámpara al agua negra, brillante, que calculo que no tendría menos de 3 metros o 3,5 metros de largo, reptando en la arena y sumergiéndose en el río y alejándose. Sí, tremendos reptiles, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que no puede ver en las profundidades de la selva del Amazonas. En Brasil está muy instalado la historia de la sucuriyú. La sucuriyú, porque ustedes recuerden que en Brasil además tiene antecedentes, descubrimientos de fósiles. Por ejemplo, esperen que aquí me note, tiene la Gigantophis garstini, ¿no? Una serpiente de 11 a 12 metros de largo del Eoceno, que son 30 millones de años de antigüedad, y la Titanoboa, título de este podcast, la Titanoboa cerrejonensis, un poco posterior a la caída de aquel gran meteorito que exterminó a los dinosaurios, unos 50 millones de años, que alcanzó los 15 metros. La pregunta es, ¿la Titanoboa puede seguir existiendo? Porque hay muchas descripciones que sí, solo que actualmente a esta Titanoboa le dicen sucuriyú. Por ejemplo, en 1846, un naturalista inglés, George Gardner, escribió que vio una serpiente gigante muerta en las tierras de un tal señor Lagoeira de 10 metros de largo. Recuerden que en 1907
el nunca bien ponderado mayor Percy Fawcett se encontró con su gente en la finca que se llama, en su texto, Llorongas, una anaconda a la cual matan a balazos de casi 20 metros, eso describe él, de longitud. En mayo de 1922, a un sacerdote, el padre Víctor Heinz, vio una serpiente monstruosa cerca de la ciudad de Óbidos, sobre orillas del Amazonas, a la que le adjudicó casi 25 metros de largo. En 1923, el año siguiente, el holandés Huub de Graaf dice que había visto una anaconda debajo de la canoa en la que él se desplazaba, a la que le calculó unos 15 metros de largo. En 1929, el padre Heinz tiene un segundo avistaje en el río Piava, cerca del pueblo de Alemquer, de lo que él describe como los dos ojos de una gigantesca anaconda sobresaliendo del agua y mirándolo en la oscuridad, una noche que él navegaba. Y dice que aproximadamente había unos 30 a 35 centímetros de ojo a ojo. Calculen el tamaño de esa cabeza, calculen por extensión el tamaño de la anaconda. A raíz de este segundo avistaje, Heinz se dedica a comenzar a recopilar testimonios. Entonces, gracias a él, se conserva el relato del comerciante Raimundo Sima, que en julio de 1930 se habría encontrado con otra serpiente de similar tamaño en el río Jamunda, frente a la ciudad de Faro. En septiembre de 1930, Joao Peña afirma haber visto una también en el río Iguarapé, tan grande y tan fuerte que empuja una pared de escombros, unos 13 escombros de madera, ¿no?, sumergidos en el río, unos 300 metros. En 1948, Paul Tarvaglio dice, cerca de la ciudad del Faro nuevamente, haber visto una... Ya empezamos con números que ustedes dicen son exageraciones, tal vez, porque Tarvaglio dice, vio emerger del agua una anaconda a la que le calculó 50 metros de largo. El conocido Bernard Hubelsmans escribe, ya empleando el término que le dan actualmente, digamos, durante un siglo y medio atrás a esta parte de los brasileños, sucuriyú gigante, ¿no? Y notifica que el Butantán de Brasil tiene la piel de una sucuriyú de 10 metros de largo. El pintor Sergi Bonacase le cuenta a Heuvelmans un encuentro en 1947 en la zona pantanosa entre el río Manso y el río Cristalino, junto con una veintena de hombres que se encontraban explorando el lugar, y haber visto una anaconda a la que le calculan 20 metros de largo. El Diario, un periódico de Pernambuco, siempre en Brasil, del 24 de enero de 1948, publica una fotografía bastante borrosa y de mala calidad, con el titular Anaconda que pesa 5 toneladas, y dice en la nota que esa anaconda, muerta por plantadores del lugar, medía 43 metros de largo. 4 meses después, otra publicación de Pernambuco, A Noite Ilustrada, publica otra fotografía de otra anaconda muerta también, a la que le calculan 38 metros de largo. En 1995, muy cerca, la botánica Grace Rebelo dos Santos ve lo que ella dice, define como 2 luces azuladas dentro de una gran red con la que estaban capturando ejemplares de noche para hacer un estudio. La red queda atorada en algo gigantesco que se movía y ve 2 como luces azuladas a las cuales sugiere asignarles como identificación los ojos de una gigantesca anaconda. Ahora, permítanme también recordarles que en Tailandia y en Camboya se han capturado pitones de hasta casi 9 metros de largo, 8,90. Y que el año pasado el botánico y explorador Forrest Galante, y esto está disponible en internet y lo pueden ver, los documentales, creo que
Discovery, si no me equivoco, publicó el documental, se encontró con una anaconda y se filmó con la anaconda nadando sumergido de 6 metros de largo. Ahora, como para que tengamos una composición del lugar. Se dice que la anaconda tiene un promedio de vida de 10 años. Las serpientes, todas las serpientes tienen una característica. Otra vez, no me hagan el chiste tonto, sí, no tienen patas, cuac. Sí, ya sabemos, no, pero hablando en serio. ¿Cuál es la característica? Crecen mientras viven. O sea, hasta el día que se muere, una serpiente está creciendo. Por lo tanto, cuanto más grande es una serpiente, digamos, dentro de una misma especie, más vieja es. Y al revés, cuanto más vieja es una serpiente, más grande es. Una anaconda verde, que es la anaconda más grande del Amazonas, tiene tamaño promedio máximo, 3,5 metros a 4 metros, calculado para 10 años. Para que esté entre los 6 y no comprobados 7 metros que se han medido en alguna ocasión, tiene que tener cerca de 20 años. Como se las ha encontrado, significan que el animal puede vivir hasta esa edad. Por lo tanto, que tenga 15 metros de largo, siguiendo la traza, la exponencial de crecimiento que los herpetólogos le han dado a las anacondas, necesitaremos una anaconda verde que simplemente viva hasta los 30 años. Yo creo que asimilen lo que parece un detalle menor, pero yo creo que es importantísimo a los que nos interesa la criptozoología, ¿no? Cuando hablamos de críptidos como las serpientes monstruosas. El promedio de vida que se le asigna a las anacondas son 10 años. Hay 1000 razones, no solo la depredación del ser humano, porque no tiene muchos depredadores naturales. La anaconda, por lo menos cuando ya es adulta. Cuando es pequeña, sí, ¿no? Caimanes, yacarés, otras anacondas. Pero ya cuando es mayorcita, no está prácticamente en la cúspide de la cadena. Pero los parásitos, las enfermedades, la toxicidad, la contaminación de los ríos, ¿no? Sin duda, los plásticos, todo eso provoca la mortandad. Porque lo que también tenemos que tener en cuenta, que si hablamos de serpientes monstruosas, por eso me resisto, nunca voy a decir me niego, ¿no? Pero me resisto quizás un poco a la idea de serpientes de 40 metros, de 50 metros, es que tiene que haber una población mínima y vital. O sea, salvo que creamos que hay una serpiente inmortal, bueno, es la yacumana, precisamente, gigantesca serpiente inmortal, ¿no? Pero más allá de lo mitológico. Salvo que estemos convencidos de que hay una serpiente física, biológica, que ha vivido durante los últimos 500, 600 años, es obvio que para que se reproduzca y se sostenga el ciclo debe haber una población mínima, pero debe haber una población. Una población de serpientes de 40 o 50 metros, inevitablemente en algún momento habría chocado estrepitosamente con el avance de la civilización. Avance de la civilización que yo creo que también es causal de que este críptido tal vez pronto no exista más, pero no significa que no haya existido. Desarrolle la idea luego de la siguiente pausa aquí en Al Filo de la Realidad. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí
para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores. Y por fin una nueva formación de segundo nivel en España. Será en Navarra, del 17 al 19 de mayo de este 2024. Quienes asistan, quienes se hayan formado en nuestros encuentros de primer nivel, esta vez conocerán cómo trabajar el temazcal personalizado, el masaje con piedra de obsidiana dentro del temazcal. Cómo se lleva adelante la ceremonia de la pipa sagrada. Cómo se celebra la unión de parejas según el pensamiento y filosofía tolteca, el amarre de tilma y huipil. Trabajaremos la senda del guerrero. Manejaremos verdaderas fronteras del conocimiento ancestral en este nuevo segundo nivel en formación de guía de temazcal, Navarra, España, 17 a 19 de mayo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.
Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad y ya en los tramos finales. Es decir, presento la idea. Alguien me dirá, bueno, pero al final tanto lo veían en el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿por qué ahora con todo lo que tenemos y nuestros recursos tecnológicos y nuestros drones y nuestras lanchas a motor y no lo vemos? Porque tal vez las terminamos de exterminar. Es decir, yo creo que el avance de la civilización, los factores que hablaba antes, ¿no? La contaminación, sin ir más lejos, la contaminación y los factores que no solo pueden exterminar a las grandes serpientes amazónicas, sino que exterminan a su cadena alimenticia. El tema no es si el avance de la civilización es peligroso directamente para estos monstruos. Basta con que sea peligroso para aquello de lo que estos monstruos se alimentan, para que por carácter transitivo los perjudique a ellos. Entonces yo creo que ese avance de la civilización, como las grandes serpientes marinas, o los kraken, yo creo que han sido progresivamente exterminados por el avance civilizatorio. Entonces, que hoy no las encontremos, vamos a suponer que ya no existen, que no hay. Que no las encontremos no significa implícitamente que nuestros antecesores de hace 100 o 200 años, bueno, eran ingenuos, vivían borrachos, eran medio tontos y no entendían, sino que simplemente las hemos exterminado, directa o indirectamente. Ahora bien, una población de anacondas, como la sucuriyú, que alcance los 15, ¿sí? Los 17, 18 metros, es factible. Primero porque tiene muchas más probabilidades de sobrevida, por recursos alimenticios y por recursos de refugio, de ocultamiento. Y porque necesita menos, digamos, le es mucho más fácil el desplazamiento, más fácil inclusive permanecer oculto a la vista. Entonces, creo que realmente la sucuriyú, o la sucuri, como también se la llama, no sé si existen las grandes serpientes monstruosas de tierra. Yo hablaba de la lampalagua, la que yo observé, y el término lampalagua viene de un término que era propio en la zona de los valles calchaquíes, provincias de Tucumán, Santiago del Estero, sur de la provincia de Salta. Miren un mapa de argentino, para referirse a la amapalagua o ampalagua, que era una enorme serpiente, ¿sí?, mítica, si me permiten decirlo así, que vivía en cuevas, supuestamente demoníaca, y que devoraba personas. Con eso cuentan las historias. Es posible que los conquistadores que anduvieron por la región hace 400 años se hubieran encontrado gigantescas boas de las vizcacheras, como la que se halló hace 3 años aquí, a pocos kilómetros de distancia, que relaté antes, y en sus relatos, y agigantándolo como para darse corte, diera origen al mito de Lampalagua, y de la cual nos quedó la expresión Lampalagua para una constrictor mucho más pequeña, propia de los ríos cercanos. Recuerden que de esa zona también es el mito de la Salamanca. ¿Qué es la Salamanca? La Salamanca no nada que ver con la ciudad universitaria en España. Aquí la Salamanca es una cueva en una geografía que no tiene estribaciones, que no tiene serranías. Esto es interesante, ¿no? Porque ya se refieren a enormes cavidades en el suelo arcilloso, que se extiende como galerías. Entonces ahí se cruzan unos mitos, dicen que por ejemplo estas cuevas en realidad fueron como galerías, como túneles hechos por esa gigantesca serpiente que mencioné antes y que después usó el diablo para esconderse. Bueno, el mito aquí, especialmente en la provincia de Santiago del Estero, es que en la cueva de la Salamanca vive el diablo y que si uno logra llegar a esa cueva y no sucumbe a los peligros y a los terrores próximos a la llegada, serpientes, personajes monstruosos, brujas horrendas, bueno, si uno logra llegar, puede hacerle el pedido al diablo de un don o una especie de bendición. Por ejemplo, transformarse en un experto ejecutante en música. Hay algunas
algunos temas musicales propios del folclore argentino que remiten al mito de la Salamanca, ¿no? Y entonces uno se transforma en un hipnotizador de multitudes con la música que logra arrancar a su instrumento, o transformarse en un político poderoso, ¿no? Una especie de venta de alma al diablo a cambio de algún fin. Y aquí se confunde entonces este concepto de Salamanca, que la pregunta es, ¿por qué Salamanca? Me dirán mis amigos españoles, pero tiene algo que ver con nuestra ciudad. Y yo, jugando con las ideas, digo, quizás, como Salamanca en España siempre fue un punto de referencia de la cultura, pero desde tiempos renacentistas, ¿no? ¿No será que para referirse a un lugar donde una persona adquiere una sabiduría impresionante usaron como homónimo el nombre de la ciudad española para sindicar, para representar que la sabiduría adquirida ahí era excelsa? Y a mí me llama muchísimo la atención que en Costa Rica, ¿no? Hablan también de una serpiente gigantesca que se alimenta de ganado vacuno. ¿Y saben cómo la llaman en Costa Rica? Talamanca. Yo no me resigno a creer que es una casualidad esa correspondencia entre la Salamanca de la Argentina, digamos, colonial o preconquista, como asiento de una serpiente gigantesco, y el nombre de una serpiente gigantesca en Centroamérica, Talamanca. Insisto que ahí hay algo que de alguna manera... Bueno, pero como les decía, tenemos muchas historias de relatos de serpientes gigantescas, sin ir más lejos. En todo lo que es el estado de Paraná, en Brasil, todavía se habla de la boyuna. La boyuna es una cobra negra gigantesca que caza agazapada de noche, o la sachamana en el sudeste de Perú. La sachamana es una culebra negra, también gigantesca, sobre la cual se dice que crece el musgo por la cantidad de días que es capaz de pasar en completa inmovilidad acechando a las presas que caza, ¿no? Y la gente de todos estos territorios, vuelvo al jefe Joar, a Don Bosco, ¿no? Cuando me hablaba de la Tapinajú. Remiten, el caso en concreto de Bosco, él me decía que él nunca la había visto, pero que sí la había visto su suegro. Bosco es un Shuar, a ver, ¿cómo lo explico? Agregado por casamiento el clan familiar que cuida la entrada de los tallos. En realidad está formado por 3 o 4 familias apenas, es un clan, pero que como están vinculados también familiarmente entre sí, por eso uso el singular. Hablo de un clan familiar, pero es como una pequeña aldea formada por 3 o 4 clanes familiares. La esposa de Bosco es la hija del cuidador anterior de la Cueva de los Tallos, quien a su vez era hijo del cuidador anterior, y así hasta aproximadamente, estiman los antropólogos, y la llegada de los Shuar a la región, unos 600 años atrás. Bosco se casa con la hija del cuidador, y a la muerte de este, le transmite la responsabilidad de cuidar la entrada a la Cueva de los Tallos, y por lo tanto se transforma en el jefe del clan. Sus cualidades de chamán él las traía ya por su propia familia, ¿no? Bueno, el tema es que cuando Bosco conoce a la familia de su esposa, entre la cantidad de relatos y leyendas e historias que van compartiéndole, una era de que el padre de la esposa, es decir, su suegro, había observado en el río que corre al pie de la estribación montañosa donde se encuentra la Cueva de los Tallos, había observado a muy pocos metros de distancia
la Anapitajo, que la describe como una serpiente oscura de más de 20 metros de largo. Y históricamente yo tengo que hacer una composición de lugar y decir, bueno, esto ocurrió unos 30 años atrás, es decir, muy cerca en el tiempo. Bosco no ve el Anapitajo, pero en el mismo río y en la misma zona dice que 2 años antes, es decir, estamos hablando del 2020, literalmente, él ve un gran remolino de agua y parte de una especie de cuerpo sinuoso entrando y saliendo del agua, como que un sector de una gigantesca serpiente onduló y parte del cuerpo salió del agua. Y permítame decirlo así, yo no tengo ninguna razón para dudar de la palabra de Bosco, como no tengo ninguna razón para dudar de las observaciones y los relatos de tantos testigos que hemos compartido aquí. Vuelvo al documento de Forrest Galante que yo observé, tomado el año pasado, y sus propias observaciones científicas. Necesitamos tener simplemente, si se han encontrado ya más de una anaconda de más de 6 metros, 6 metros y medio, casi 7, significa que el argumento de que el promedio de vida de las más ancianas es de 10 años, ya hay que corregirlo. Y estamos hablando de unos 20 años. Como dije antes, por la tasa de crecimiento de la anaconda, para alcanzar 15 metros, 16 metros. Pero piensen lo que significa una anaconda de 15 y 6 metros. Donde estén ustedes escuchando ahora este podcast, háganse una composición de lugar. Salvo que estén conduciendo, estén en bicicleta, en motocicleta con sus auriculares, en cuyo caso no me presten atención. Pero si ustedes están en su casa, en la oficina, en el gimnasio o sentados al sol, miren a su lado al suelo y estimen 1 metro. Y 1 metro siempre va a ser un poco más en realidad de lo que ustedes van a creer a primer golpe de vista. ¿Se entiende? Cuando la gente dice, fíjate en el suelo 1 metro, ¿de dónde a dónde? De aquí hasta aquí. Cuando puedes medir resulta que son 70, 80 centímetros. Entonces, calculen 1 metro y luego vayan extendiéndolo hasta 15. Piensen que están hablando la anaconda que mostraba Galante en el documental, esta de 6 metros y medio, tenía un cuerpo, ¿sí?, de creo que 35 centímetros de diámetro. Separen las manos 35 centímetros, pero gírenlas porque estamos hablando de un cuerpo cilíndrico. Bueno, eso. Piensen en una de 15 metros. Y ahora separen las manos. Están hablando de un cuerpo de unos 70 centímetros. Y pongan también las manos arriba y abajo por 70 centímetros. Muchachos, chicas, se los traga de un bocado. No os traga de un bocado. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. Si una serpiente, si una anaconda, si una boa constrictor tiene 35 centímetros de ojo a ojo, el resto del cuerpo, especialmente en la zona ventral, no es el mismo o prácticamente el mismo ancho. Es mucho más grueso y de hecho se dilata mucho más. Por esa razón, todas las serpientes constrictoras tienen una particularidad. La mandíbula inferior de su boca se desencaja de la superior. ¿Por qué? Porque eso le permite abrirla mucho más y tragar la presa entera de una manera conforme a su diámetro estomacal. Si el cuerpo principal de la anaconda fuera como el diámetro de la cabeza, no necesitaría esa desarticulación de la mandíbula. La naturaleza habría creado seguramente un método mucho más sencillo para proceder a la deglución. Ese desencajarse de la mandíbula inferior le permite a la cabeza expandirse el diámetro ventral, que muchas veces es el doble de la distancia entre los ojos.
Por lo tanto, si una anaconda presuntamente tiene 35 centímetros más o menos de ojo a ojo, su diámetro ventral es o puede alcanzar el doble, 70 centímetros. Y no necesitamos de 20, de 30, de 40. Estamos hablando de 15, 16, 17. Que tiene que vivir 30 años. Es la única condición. No alguna anomalía genética. ¿Entienden esto lo importante? Porque para muchos otros críptidos necesitamos un factor X. No sé, la zona TNT, ¿sí? De Point Pleasant, para el Mothman, Chernóbil, qué sé yo, residuos químicos que entran por la piel y modifican el ADN. En el caso de las serpientes monstruosas, lo único que necesitamos es que vivan más tiempo. Y con 30 años, solo 30 años, si pasamos de 20 a 30, ya tenemos una anaconda de 15 o 16 metros. Entonces la pregunta que da título a este podcast se responde para mí de una sola manera. Definitivamente sí. Y creo que es cuestión de tiempo, y quizás muy poco tiempo, que tengamos la posibilidad de documentar la existencia de una antes de que, inevitablemente, si no se toman las medidas precautorias, directa o indirectamente, el avance de la civilización por tala de la selva. Lo veo aquí en mi provincia, la provincia de Entre Ríos, tenía 100 años atrás, lo que se conocía como la selva de Montiel. La selva de Montiel era una tercera parte de la provincia, o más, cubierta no de una selva en el sentido amazónico, ¿no? Sino de un monte cerrado, espinoso, ¿no? Muy silvestre, que además era conocido porque era el refugio de una enorme cantidad de delincuentes que para huir de la justicia se metían en el monte y quién los iba a ir a buscar. Hoy son pequeñas islas de vegetación, rescatadas un par de ellas como reserva natural. El resto que es campo, soja, trigo, maíz. Bueno, lo mismo está pasando en el Amazonas. Pero aunque eso se detenga o se controle, está el problema indirecto. La toxicidad de las aguas, la contaminación atmosférica, que pueden interrumpir o perturbar la cadena alimenticia de estas bestias. Confío en que antes que eso ocurra vamos a poder documentar de manera positiva la existencia de una yacumana, de una sucuriyú, de una napitajo. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. El reencuentro fraternal, claro, será cuando la presentación les recuerde que llegó nuevamente el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.